El Reiki es una técnica milenaria oriental, pero ¿la conocemos realmente y sobre todo, qué beneficios puede aportar a nuestra salud? Bienvenidos a Salud Integral. Hoy hablaremos de Reiki con Joan Piqué, maestro de Reiki, terapeuta y guía del Japón espiritual, que nos hablará de la técnica del Reiki japonés. Joan, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, antes de nada, para el que desconozca esta técnica, ¿qué es el Reiki? ¿En qué consiste el Reiki? Bueno, el Reiki se ha hecho popular en Occidente a través de la imposición de manos. En el 2009 en Japón me decían que habían contabilizado 5 millones de personas en todo el mundo. En el 2009, ahora estamos en el 2025 y yo estoy seguro que hemos superado los 10 millones de practicantes en todo el mundo. Aunque la imposición de manos, cuando oímos la palabra Reiki, es lo primero que viene a la cabeza, lo cierto es que hay muchas más cosas que están dentro del Reiki que ayudan a que aquella persona que lo practique tenga un crecimiento personal real y un cambio de patrones en la forma de pensar. Dentro del Reiki, entre muchas otras técnicas, tenemos diferentes tipos de meditación que ayudan a que su practicante tenga paz interior y equilibrio en la vida. Perfecto. Vamos a los orígenes. El Reiki es una técnica japonesa, es allí donde tiene su origen, aunque hay bastantes tipos de Reiki, ¿no? Tengo documentos que datan de hace miles de años de Reiki en Japón. La palabra Reiki, digamos que es una palabra genérica, el Reiki Ryojo, ancestral, pero nosotros la conocemos gracias a un señor que en el año 1922 la hizo popular hasta la fecha de hoy. Ese señor se llama Mikao Usui y desde Tokio creó una escuela y gracias a él el Reiki traspasó fronteras y se practica en todo el mundo. Cierto es que tenemos otro tipo de Reiki, por ejemplo, pues el Reiki egipcio, el Reiki de la India o algo que podemos ver en China que es algunas personas que normalmente son médicos. Estuve en Pekín investigando sobre el tema también y viendo cómo algunos doctores hacían como algo parecido al Reiki, pero no es lo mismo. A través de las manos ellos se especializan en el movimiento de la energía y pude ver cosas increíbles y vídeos increíbles de médicos que hacían manipulación de la energía en las personas. Eso parece que es Reiki, pero en realidad no tiene nada que ver. El Reiki, digamos que es una transmisión de energía espiritual no intencionada. Otro tipo de métodos, hay una intención directa, como por ejemplo lo que pude ver en China, para tener un fin médico. Entonces, el Reiki no es medicina, es algo espiritual y algo, digamos, místico, misterioso. Se puede traducir como, entre muchas otras cosas, como energía misteriosa y no sustituye un tratamiento médico y es algo que podríamos decir que trata el origen del mal de manera kármica, energética. Porque ki creo que es como energía de la partícula de la palabra Reiki. ¿Y cómo la traduciríamos exactamente la palabra? Bueno, lo cierto es que hay una muy mala traducción. Mucha gente piensa que Rei sería universo y Ki energía. Pero si desglosamos la palabra, son dos kanjis, entonces dos kanjis quiere decir dos signos, que si los desglosamos podemos traducir en Rei lluvia abundante que provoca un chamán o que provoca una sacerdotisa. Se puede traducir en masculino y en femenino. Y esa lluvia, debajo pondríamos el carácter de Ki, o sea, lo de arriba sería Rei y lo de abajo Ki, podríamos traducirlo como nubes en el cielo que producen un abundante campo de arroz. O sea, técnicamente hablando, si estudiamos, no es energía del universo, es todo lo que he dicho. Y ahí, como todo en Japón, tenemos un significado oculto de lo que realmente no se dice de manera clara, sino se dice de manera escondida, como casi todo en Japón. Claro, todo es metafórico, ¿no? Esto es muy, muy propio de la cultura japonesa, tratarlo todo con metáforas. Vayamos a lo que sería, para quien no lo conozca, hemos dado muchos datos, una sesión práctica de Reiki. ¿Por dónde empezamos? Bueno, si alguien quiere recibir una sesión de Reiki, primero tiene que buscar a una persona cualificada. Claro. Que esto es muy difícil hoy en día, porque tenemos la suerte de que Reiki se ha hecho muy popular, es algo muy fácil de aprender, pero como siempre hay gente no cualificada que dicen que están haciendo Reiki y eso podría tener unas consecuencias desagradables. Entonces, primero ver
con quién se ha formado ese Claro. supuesto terapeuta. Hay una serie de certificados que dan una garantía. Entonces, la persona que quiera recibir una sesión, que busque una persona cualificada, y ahí tendríamos una seguridad para entregarnos a recibir una sesión. Hay dos tipos de recibir ese tratamiento. A través de la imposición de manos con contacto, que es así como se hace en todas las escuelas de Japón, tocando el cuerpo de la persona. Al paciente o a la persona con la cual estamos interviniendo. Exacto. La sesión se hace con ropa, siempre, porque aquí en Occidente a veces he escuchado gente, algún masajista que lo hace sin ropa. Entonces eso en Japón es un disparate. Yeah. El Reiki siempre se hace con ropa y tocando. En Occidente, sin embargo, eso sería una buena manera de detectar si el terapeuta está cualificado o no. En Occidente, sin embargo, no hay contacto físico. Entonces yo aquí hago muchas veces un chiste que es como hacer acupuntura, ¿no? Imaginaros lo que sería clavar una aguja en Sin clavarla, ¿no? Sin clavarla. O sea, yo digo que es acupuntura áurica. Ya. Entonces, incluso lo comenté en algún programa y me dijeron, no, si eso ya existe. O sea, alguien ha inventado la acupuntura áurica. Bueno, sí, claro, pero vamos, en China no hay nadie que ponga las agujas en el aire. Las agujas se tienen que clavar de manera sutil en el cuerpo y con el Reiki hacemos algo parecido. No hacemos acupuntura porque no recorremos o no trabajamos con esos sistemas energéticos, pero sí que tomamos el cuerpo físico y ahí hay una estimulación y una transmisión que más o menos está interactuando con los puntos de acupuntura. Por lo tanto, en el Reiki japonés original es un disparate hacer una sesión de Reiki sin tocar. Entonces, en el Reiki de Occidente vemos sesiones de Reiki que hay gente que no toca y eso desde luego no es Reiki. No parece serio. Me estaba pensando en la curiosidad de que además usted sabe, porque usted, y ahora iremos a eso, que usted conoce bien profundamente la cultura japonesa, les cuesta mucho a los orientales el contacto físico, ¿no? Y en cambio, pues con el Reiki se busca precisamente eso, ¿no? Efectivamente, los japoneses son muy reservados y nada de besos. Incluso cuando saludamos a un japonés no se estrecha la mano y no se dan dos besos como en Occidente si vemos a una mujer, porque eso sería como una agresión terrible. Entonces siempre hay una inclinación. Y en esa inclinación, como una reverencia, y ahí está el saludo. Pero, sin embargo, en el tratamiento de Reiki se considera algo como que no hay una manera de tratar el cuerpo interior de la energía de la persona, sino es a través del tacto. Entonces, ellos tienen la creencia que con el Reiki y con el contacto físico ahí hay una transmisión que va al origen del mal, y ahí hablaríamos de un concepto un tanto misterioso que es el misogi. El misogi, a lo mejor a algunas personas les suena, es eso que a veces vemos por televisión o por internet de una persona debajo de una cascada haciendo unas posiciones extrañas con las manos y le cae un chorro de agua fría en la cabeza, ¿no? Entonces ahí se dice, ellos tienen la creencia que el misogi es la purificación que una persona tiene que tener permanentemente para quitar el mal que tiene su alma. Entonces hay muchas formas de hacer misogi, como esta que acabo de decir de la cascada, y en el Reiki estamos haciendo una práctica de misogi. O sea, cuando alguien nos pide una sesión y nosotros la damos, es una práctica de misogi, de purificación del alma, para la persona que la recibe y para la persona que la da. Esto es interesante, luego volvemos a ello, porque de alguna manera habría que saber también si se produce una transmisión negativa teóricamente pues de la persona que hace la imposición de manos. Pero antes, explíqueme cómo se acerca usted al mundo del Reiki y cuál es su experiencia, justamente, que creo que es larga, justamente con viajes al Japón. Bueno, pues ciertamente ahora ya han sido 18 viajes que he hecho de investigación para saber la verdad sobre el Reiki. En esos 18 viajes, en el año 2014, publiqué mi primer libro, hasta ahora ya han sido 9, y ahí pude reflejar 9 años de investigación con el Reiki, por eso el título del libro se llamó La verdad sobre el Reiki. Ahí sufrí bastante, lo cierto es que no fue fácil hacer ese libro, y ahí pude empezar a conocer lo que era la tradición verdadera. Antes de eso yo ya había hecho formaciones en Occidente y algo me decía que aquello no era Reiki. O sea, era como una intuición, leí casi todos los libros que habían en la época y todos se contradecían unos a otros, cristianizaban al Reiki.
Entonces sentía que aquello no era verdad y efectivamente en mi primer viaje a Japón pues tuve una gran crisis personal porque yo ya estaba dando cursos y ahí me di cuenta que podemos decir lo que hay en Occidente es una gran mentira sobre el Reiki, pero curiosamente también funciona. Entonces luego ya me sentí mejor, ¿no? Porque yo daba cursos de Reiki occidental y me sentí fatal porque pensé, estamos engañando a la gente y yo formo parte de eso, pero luego pensé, no, eso también funciona. O sea, es una derivación. Lo que tenemos en Occidente viene del Reiki tradicional, no es Reiki tradicional, pero es una derivación que también funciona, también cambia la vida de las personas y también ayuda a tener una mejor humanidad. Por lo tanto, eso fueron conclusiones que yo fui llegando poco a poco y me sentí mucho mejor. Entonces ahí ya cogí la fuerza para descubrir la verdad y traerla a Occidente. Claro, era un Reiki, bueno, occidental. Puede ser válido, puede funcionar, pero no es la terapia de Reiki japonés que ahora es la que usted de alguna manera pues proclama y imparte. Vamos a esa transmisión de energía. ¿Cómo es esa transmisión de energía entre el sujeto agente y el paciente, en ese caso, entre el maestro que imparte pues el Reiki y quien lo recibe? Bueno, eso es una pregunta fantástica porque mucha gente que hace curanderismo, por ejemplo, curanderismo quiere decir pues imposición de manos a través de la devoción a un santo, o lo que comentaba de China. Lo que comentaba en China no eran curanderos, eran médicos reales formados. Entonces siempre hay algo que en la gente que hace imposición de manos que no es Reiki, siempre se repite que es que tienen vidas cortas y serios problemas de salud en esos últimos años de vida. Por ejemplo, esto en China yo lo quise aprender, ¿no? Porque mi objetivo era pues, ser lo mejor posible en mis terapias y mi maestra, que era una doctora oficial de la Universidad de Pekín, me dijo que no lo hiciese y ella me contó la historia. Médicos oficiales mueren por hacer una transmisión de energía para manipular la energía de la enfermedad. Claro. Entonces, es como eso, si diesen su energía. Exacto, dan su energía. O se llevan lo negativo incluso del paciente. Ahí está el problema. Dan su energía porque ellos creen que manipulando esa energía y absorbiendo energía vital están a salvo. Y lo cierto es que están manipulando una energía de karma que ellos se están quedando. Entonces eso aquí en Occidente también pasa. Y en otras partes del mundo. Eso fue algo que investigué. Y en Japón también me lo propusieron. Me propusieron, mira, hay una terapia que si haces un entrenamiento de 3 años, luego lo curarás todo, pero a cambio vivirás menos años. Entonces decliné esa oferta. Y además, con los años me he centrado más en el Reiki japonés porque no solamente es seguro, sino que además hay muchas bendiciones ocultas que tienen que ver no solamente con la terapia, sino con todas las áreas de la vida. Estamos hablando de vocación profesional, salud, amor, dinero, trabajo, familia. O sea, cuando alguien hace Reiki, no solamente está a salvo porque no está dando su energía. La media de edad en Japón está entre los 80 y 100 años. Correcto, creo que es el país que tiene la media más longeva, ¿no? Pero hablo de los practicantes de Reiki. Claro, todavía o sea, más. No se mueren jóvenes, quiero decir. No es como en China o los curanderos de aquí, que mueren jóvenes, o los practicantes de Reiki en Occidente, que también mueren jóvenes, a veces. En Japón, mis maestros y las familias antiguas que vienen de ellos, que han pasado la guerra, la posguerra, tiempos difíciles donde la medicina no era tan fácil como hoy en día, ellos me contaban, y tengo vídeos además, que cuentan cómo hacían Reiki con enfermedades terribles de la época y ellos llegaron a longevos, pasaron de los 90 años. Entonces yo vengo de esa tradición, de esos linajes familiares donde se ha practicado Reiki desde el año 1922, generación tras generación, hasta ahora. Entonces puedo garantizar, Reiki es seguro si se hace bien. Claro. No es peligroso, no damos nuestra energía. Yo a veces pues, he ido a ferias y he dado pues, en un día hasta 10 sesiones. Y al día siguiente me he levantado y he estado estupendamente, no me pongo enfermo y además siempre hago la broma de que tengo 108 años y parezca que tenga menos. Entonces, Reiki, lo que quiero decir, el Reiki verdadero no es peligroso. No es peligroso. También entiendo que debe haber unas técnicas que ustedes conocen que permiten pues un poco alejarse de esa peligrosidad, ¿no? Absolutamente. Esa
no solamente la manera de darlo es diferente al Reiki occidental, sino que además hay como 40 técnicas que en Occidente no se conocen. Practicar esas técnicas cada día hace que estemos a salvo y que además seamos felices y que no nos impregnemos del mal que tienen otras personas, aunque tratemos con ellas. Perfecto. ¿Cuáles son, a nivel físico, los principales centros energéticos que el Reiki busca armonizar de alguna manera? En el Reiki occidental a veces se habla de los chakras. Los chakras, que también es una... Bueno, esto viene de la cultura espiritual hindú, ¿no? Total. Claro. Entonces, pues tengo que decir la verdad, que en Japón eso no existe. Claro. Entonces, aunque el Reiki occidental se centra siempre en los 7 chakras, que hay muchos más, eso no tiene sentido y no tiene cabida en Japón. Los chakras, como bien has dicho, pues vendrían de la India, del yoga o de otras tradiciones espirituales que vendrían de esa zona del mundo. Pero en Japón no existen los chakras y no hay un punto determinado para transmitir la energía del Reiki. Todo el cuerpo es un receptor para transmitir esa fuerza misteriosa. Entonces, normalmente es donde tiene el daño la persona, donde tiene el problema. Si es físico, pues se pone ahí la mano. Y si no es físico, es verdad que hay unos manuales de texto donde se explica a través de unas instrucciones cuáles son las posiciones del cuerpo para ayudar espiritualmente a esa persona. ¿Qué le diría a los que dicen, bueno, esto es como un masaje convencional, ¿no? Más o menos? ¿En qué se diferencia? No se trata tanto solamente el músculo, sino además un poco una visión más amplia, más holística, ¿no? A lo mejor. Absolutamente. O sea, es, por ejemplo, el masaje o la acupuntura, ¿no? El Exacto. masaje o acupuntura que hemos mencionado, ¿qué están buscando? Están buscando el funcionamiento del cuerpo físico, ¿no? Entonces, es como ir al médico, ¿no? Si vamos al médico, ¿qué queremos del médico? Cúreme el problema, que quiero seguir funcionando. Si me duele la cabeza, deme una pastilla para que no me duela. Si tengo fiebre, quíteme la fiebre. Entonces, en el Reiki no buscamos eso. En el Reiki hacemos el origen, tratamos el origen del mal, de manera, podríamos decir, sin ser Reiki, ninguna religión, Claro. porque no es secta, no es religión, pero sí que tenemos la creencia que toda enfermedad viene por un karma, y ese karma viene por acciones o pensamientos negativos, o incluso tenemos la creencia de reencarnación, ¿no? Que podría venir pues, de una vida pasada o podría venir de un karma genético familiar, ¿no? Entonces, todo eso tiene como una energía, como un magnetismo, y el Reiki lo que hace, de manera no intencionada para el terapeuta que lo da, tratar esa energía. O sea, cuando una persona recibe Reiki, lo cierto es que está haciendo como toda una sanación espiritual del árbol genealógico. Si esa persona tiene hijos, incluso está beneficiando a sus hijos. Si no tiene hijos, está beneficiando a los hijos que van a nacer. Incluso el campo magnético que esa persona se lleva a su casa beneficia a todas esas personas que viven en la casa. O sea, realmente los terapeutas de Reiki en Occidente no saben el bien que están haciendo, porque claro, tampoco es una cosa que se explica en Occidente, pero es una cosa maravillosa. Por eso yo, aunque haya estudiado un montón de cosas, me he centrado en 2 cosas únicamente con el pasar de los años, que es el Reiki y también otro tema que podemos hablar otro día, que es la hipnosis y las regresiones. Eso es interesante también. Pero hoy estamos con el Reiki, no nos vayamos a otro tema, porque ese tema me parece que también daría para un programa entero, por supuesto, y así lo haremos. Pero déjeme preguntarle, mucha gente estará preguntando, bueno, ¿esto sustituye a la medicina tradicional o convencional, mejor dicho? ¿O es un complemento o en qué plano se sitúa? Sí, es una pregunta muy delicada y muy buena, y hemos de decir que Reiki para nada sustituye un tratamiento médico. El Reiki, como decíamos, es sanación espiritual. No sustituimos a los médicos. De hecho, los médicos vamos a la par del médico. No hay ningún tipo de guerra entre nosotros y los médicos, sino al contrario, trabajamos con ellos, somos amigos de los médicos y cada uno tiene su trabajo. El médico es para el cuerpo físico y nosotros somos para el alma. Nosotros somos como terapeutas del alma. No somos psicólogos, no somos médicos, y además estamos a favor de ellos, porque cada uno tiene su trabajo. Está el médico, el psicólogo, el psiquiatra, y no somos ninguna profesión de ese tipo. Tampoco somos adivinos, que a veces la gente viene y piensa que somos clarividentes. Bueno, aunque lo seamos,
pero no tiene esa función recibir una sesión de Reiki. O sea, simplemente una sesión de Reiki da felicidad, bienestar, es como una purificación, una limpieza interna para luego experimentar realmente la persona lo que es. ¿Y qué sería lo que es? Pues lo que es una persona feliz, plena, con paz interior, con ganas de vivir, levantarse con una sonrisa por las mañanas, ir a gusto a trabajar. Y eso con Reiki lo conseguimos. O sea, es algo como extraño, pero es una realidad. Por eso tantos millones de personas lo practican, porque es algo muy simple. Incluso aprenderlo es algo muy fácil. Nosotros lo damos en un fin de semana. O sea, solamente con un fin de semana lo que se aprende, si la persona lo practica, tiene beneficio. Tiene ese cambio de vida que quería hacer y no sabía cómo. Es curioso. ¿Y cuántas sesiones debe para notar esos beneficios? ¿Cuántas? Depende del problema, depende de la persona. Cada persona es diferente. No tratamos a todo el mundo por igual en una cuestión de sesiones. Por ejemplo, una persona con el mismo problema, en una sesión puede ser que el problema se haya solucionado. Claro. Y en cambio otra persona con el mismo problema puede ser que venga 1 mes, 2 meses, 3 meses y a los 3 meses se lo solucione o mejore. Entonces depende, pero normalmente en una sesión siempre hay un movimiento increíble. Entonces movimiento increíble quiere decir que la persona luego experimenta una plenitud y un cambio de vida, así tal cual lo digo. ¿En una sola sesión? En una sola sesión. A veces ganas de probarlo la persona experimenta eso. Y a veces, pues, incluso está eso que llamamos las crisis. Las crisis, que es que la persona viene muy mal y tenemos que decir que a veces pasa un 1% esas crisis, ¿no? Que la persona, pues incluso al día siguiente, pues puede tener malestar, le puede salir algún granito porque está haciendo limpieza, o va al baño de manera ligera, o le coge un poquito de fiebre, para luego experimentar un bienestar. Una mejoría. Entonces eso a veces pasa, pero podemos decir que es un 1%. Normalmente el 99% de personas que reciben una sesión experimentan felicidad y plenitud. Entonces, pero no existe la posibilidad de que una persona transmita mala energía, que eso claro. A veces, si a una persona se pone con malestar o con un poquito de fiebre, no es que el terapeuta le haya pasado mala energía, sino todo lo contrario, que el terapeuta ha acertado en las posiciones y las toxinas están saliendo del cuerpo y a veces pues es yendo de manera ligera al baño con un poquito de fiebre. ¿Qué tipo de problemas? Porque claro, evidentemente conseguir esa plenitud, esa felicidad, ese bienestar, ese equilibrio, entiendo que es el objetivo final, pero ¿qué tipo de problemáticas le acuden a usted para de alguna manera solucionar, no sé, pequeños, grandes problemas? Explíqueme un poquito. Pues la verdad que viene de todo, viene gente desesperada que ha probado todo y ya no saben qué hacer, y luego viene gente curiosa. Luego viene gente que busca llenar un vacío que tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces, vacío existencial. Vacío existencial, de la necesidad de entender qué es esa energía, ¿no? Que llamamos como superior. Entonces tenemos normalmente esos 3 perfiles, la gente desesperada, la gente curiosa o gente que necesita darle sentido a su vida con un punto de vista más trascendental. Entonces tenemos normalmente esas personas y encuentran refugio en el Reiki, ya sea recibiendo una sesión, ya sea aprendiendo, que es lo que yo siempre recomiendo. Yo encantado, a mí me gusta mucho dar sesiones de Reiki, pero yo pienso, yo te puedo dar Reiki cuando quieras, pero mejor aprende y luego eso tú lo puedes compartir, no solamente para darte a ti mismo, sino también para tratar a tu familia, que era como se hacía antiguamente en Japón, claro. Y a tus amistades, y así se comparte ese bienestar, ¿no? Entonces se dice que el Reiki devuelve al cuerpo a su estado natural. Entonces, qué cosa más bonita, que es fácil de aprender y se puede compartir con todo el mundo. ¿Qué le diría a los incrédulos? Que lo prueben, ¿no? A los incrédulos le diría que busquen. Yo, por ejemplo, en mi página web tengo un artículo que hice dedicado a los incrédulos. Tengo que decir que yo soy incrédulo. Bueno, es una posición. Soy ¿no? bastante escéptico, claro, entonces, escéptico. Pero desde el escepticismo pues he descubierto que hay cosas que, aunque parezcan increíbles, son reales. Entonces escribí un artículo que es Reiki demostrado científicamente. Lo pueden encontrar en mi página web, que es www.joanpiquer.es. Ahí tengo un artículo y ahí hay un artículo muy bueno que
lamentablemente esto en Estados Unidos se hizo, digo lamentablemente porque hubiera estado bien que en España se hiciese, donde hospitales hicieron estadística, ¿no? Se cogen 100 pacientes y a 50 se les da Reiki y a otros 50 no. Un estudio. Pues evidentemente a los que se les ha dado Reiki pues ha funcionado y a los que no, pues no ha funcionado. Entonces ahí hay como 4 o 5 estudios en inglés que se han hecho fuera de España y pueden ahí contrastar. Entonces a los incrédulos les diría que esto es como meditar. La meditación también hay muchos experimentos que se han hecho científicos de que meditar cambia la masa gris. Entonces, recibir Reiki o dar Reiki hace que el cerebro cambie, pero físicamente hablando. Y eso se puede investigar por San Google. Google tiene todas estas informaciones. Y luego también me encanta un tema que pude traer de Japón, que es el Reiki para animales. Pude traer un curso oficial de Reiki para animales, que también fue bastante duro aprenderlo allí y traducirlo todo al español. Entonces les diría a los escépticos, ¿podemos contemplar el efecto placebo con un gato, con un perro, con un caballo? La respuesta es no. Además, si no lo conoces, pues si lo conoces, pues bueno, lo puedes sugestionar con comida o de alguna manera. Entonces los resultados también con los animales es increíble. Y con ellos queda totalmente descartado el efecto placebo. Muy interesante y nos quedamos con ganas de saber mucho más. Entiendo que una de las maneras de seguir formándonos e interesándonos o contactar directamente con ustedes a través de su página web, recordémosla, joanpiquer.es, exacto, y allí pues aparte de tener el contacto directo con usted, entiendo, pues pueden beneficiarse de todos los estudios que ha hecho el señor Joan Piqué, maestro de Reiki, terapeuta y guía del Japón espiritual. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. También estoy en Instagram, que tenemos mucho movimiento. Muy bien, recordémosla. Es @piquerjoan y, y en YouTube también, Reiki con Joan Piquer. Reiki con Joan Piquer. Lo tenemos todo. Gracias. Muchas gracias, Joan, y a ustedes les esperamos en un nuevo episodio de Salud Integral.